Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que muy bien. Pronto ya para comer, para recoger a los chaparros. Espero que le estén pasando increíblemente en estos días de gran calor y de inicio de las lluvias. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Soy el doctor Eduardo Barragán y bueno, hoy quería platicar, hay un montón de temas que quiero platicar con ustedes, muy interesantes, pero el día de hoy quiero platicar sobre un tema que hemos visto muy frecuentemente, de manera recurrente y que se ha venido dando en las últimas semanas, probablemente 2 o 3 meses, y que es la exacerbación de los fenómenos de integración sensorial. Como saben, todos los comentarios que se vierten en estos mensajes son opiniones personales que solo representan lo que yo veo, pienso, son comentarios, y entonces para que lo tomen con toda tranquilidad. Y bueno, solamente son fenómenos que vamos viendo en el día a día y que me gusta mucho comentarlos, ¿no? Y en este caso, sobre todo porque hemos visto este incremento muy importante en la exacerbación de los trastornos de integración sensorial. ¿Qué son los trastornos de integración sensorial? En términos generales es un término que trata de describir el fenómeno de cómo los niños procesan a través de los 5 órganos de los sentidos todo lo que tiene que ver con la interacción con su medio ambiente, ¿no? Entonces aquí tenemos la vista, el olfato, el gusto, la audición, el equilibrio y el tacto. Y en general lo que vemos es que son niños que desde muy temprana edad pueden empezar a tener dificultades en cómo procesan, integran, codifican y responden ante los diferentes estímulos sensoriales. Esto se vuelve muy importante porque definitivamente vamos viendo una serie de ajustes y una serie de situaciones que se han venido exacerbando. Hay dos fenómenos muy interesantes, hay dos fenómenos muy importantes que hemos venido también conversando y comentando entre varios de los especialistas neurocientíficos, que tiene que ver, por un lado, sobre cómo en los últimos años hemos venido observando un incremento importante no solo en la frecuencia, sino en la severidad de las manifestaciones. Sobre todo hablando de trastornos de integración sensorial, tiene que ver con un tema, lo más frecuente, eso que llamamos los niños piquis, ¿no? Que tiene que ser con cómo los niños van logrando captar el sabor, el sonido, y que se vuelve súper interesante, como por ejemplo hay niños que nada más comen amarillo, nada más comen cosas lisas, y que a veces es difícil saber qué tanto tiene que ver con el sabor o la textura. Incluso el otro día me decía una mamá que su hijo no empieza a comer, lo saca, lo toca y lo vuelve a introducir, y dependiendo del tacto. Entonces también de repente hay una serie de manifestaciones y una serie de situaciones que se combinan, ¿no? Y que en esta combinación van dando como toda una serie de manifestaciones donde los niños en general van teniendo dificultades para poder tocar, no toleran los zapatos, se los quitan todo el tiempo. En ocasiones, por ejemplo, la mezclilla, que es de las cosas que menos suelen tolerar. Normalmente se quejan de algunos sonidos, de algunas luces, y esto interesantemente, ¿no? Sin poderlo medir de una forma con biomarcadores específicos, sí hemos visto cómo impacta sobre los fenómenos de socialización y de lenguaje. Algo que es muy interesante y que hay que reconocer y que desafortunadamente se da con gran frecuencia es que cuando un niño tiene un trastorno de integración sensorial afectando uno de los órganos de los sentidos, sobre todo, que puede ser el olfatorio o el del gusto, o tiene todos, ¿no? Siempre es integrado a un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y es muy importante reconocer que los trastornos de integración sensorial no son exclusivos del trastorno del espectro autista y se puede dar en muchísimos otros fenómenos o trastornos del neurodesarrollo. También, por ejemplo, se pueden dar en otros problemas o enfermedades neurológicas, como puede ser la parálisis cerebral o puede ser los fenómenos de epilepsia, donde también suelen manifestar una serie de manifestaciones. En la migraña no hay toda una serie de cambios sensoriales. Entonces, no necesariamente el hecho de que tu hijo camine de puntas, no necesariamente porque tu hijo sea un poco selectivo en la forma como come o en lo que está escuchando o respondiendo a estos fenómenos, tiene que ver con que puede estar dentro de el
trastorno del espectro autista. Y eso se vuelve muy importante porque en ocasiones hacen un diagnóstico muy rápido, diciendo que como camina de puntas tiene autismo, y entonces entra todo un fenómeno, y lo que tengo que hacer es trabajar importantemente en el trastorno de integración sensorial. Incluso algo de lo que pensamos es que no solo es que afecta, por ejemplo, cuando tengo una dificultad en cómo estoy sintiendo y degustando la alimentación, que lo hace muy selectivo, sino también los músculos periorbitarios, y peribucales, pues definitivamente tienen que saber cómo están acomodados para poder intervenir y hacer una integración de todos los movimientos que se tienen que ir dando, y de esta manera poder generar un lenguaje articulado mejor. Por eso a veces es tan importante cuando vemos niños con trastorno de integración sensorial que tenemos que trabajar, y que tienen una afección del lenguaje, tengo que trabajar no solo sobre el lenguaje, sino sobre los fenómenos de integración sensorial. ¿Para qué? Para que esto favorezca el desarrollo del lenguaje. Si nada más trabajo el lenguaje, pero no estoy regulando los fenómenos de integración sensorial, entonces eso empieza a generar dificultades o una mayor lentitud en cómo puedo ir avanzando y consolidando los procesos de integración sensorial. Y dentro de todo este contexto, algo que hemos venido observando varios terapeutas y varios neurocientíficos, ¿no?, médicos, es un incremento en la irritabilidad o en la exacerbación de los síntomas del trastorno sensorial. Muchos de nuestros pequeños habían venido más o menos estables, y de repente llevan 2 o 3 meses donde están teniendo otra vez muchas dificultades de integración sensorial, donde otra vez están teniendo cambios de irritabilidad conductual. Recuerden que, por ejemplo, muchos de estos niños empiezan a tener un movimiento muy constante en la búsqueda, ¿no?, sobre todo la estimulación vestibular, y que esta estimulación vestibular intenta calmarlos. A veces también puede aumentar los fenómenos de autoestimulación, los fenómenos de pellizcar, los fenómenos de irritabilidad, empiezan a estar más enojados, empiezan a estar con mayores dificultades, están durmiendo menos. Y algo de lo que nosotros habíamos comentado, y sobre todo también como platicamos hace poco, ¿no?, de los desórdenes de la disautonomía, que el calor y los contaminantes pueden estar afectando a nuestros pequeños en la exacerbación de esta fenomenología. ¿Por qué? Porque los niños tienen una sensación diferente, y si de por sí el calor se ha vuelto muy importante, ellos tienen mayor cantidad de pérdidas insensibles. Recordamos que entre más pequeños los niños, mayor contenido de agua, entonces esto hace que se deshidraten más rápido. ¿Y qué tanto estas pérdidas insensibles de agua también pueden llevar a una irritabilidad? ¿Qué tanto los contaminantes que están existiendo en el medio ambiente, como los dióxidos, los metanos, el plomo, los fluoranos, también pueden, a través de esta superestimulación de las mucosas nasales, estar exacerbando, favoreciendo que tengamos un mayor problema? Y por ejemplo, como lo hemos platicado, no solo ha aumentado las disautonomías, ha aumentado las migrañas, e incluso yo no sé si ustedes han sentido de repente que han tenido ciertos cambios en el comportamiento, hay mayor irritabilidad. Por lo tanto, no sería raro que los niños con trastornos de integración sensorial estén exacerbando estos fenómenos. Y eso lo queríamos comentar, y se me hace muy importante, porque a lo mejor si tú ves que dices, oye, yo sigo trabajando súper fuerte en la terapia de integración sensorial, trato de hacer todo lo que me dicen, y sin embargo estoy viendo cómo él está en esta búsqueda, no de contacto, de irritabilidad, está mucho más agitado, esto que se llama agitación psicomotriz, que tiene que ver con un movimiento muy constante y que no necesariamente tiene que o está relacionado con la hiperactividad. A veces es difícil poder diferenciar el síntoma de hiperactividad con el síntoma de agitación psicomotriz, pero también es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces lo que tenemos que hacer, además de mantener el fenómeno de integración sensorial o incrementar el proceso de integración sensorial, tenemos que buscar la hidratación. Muchos de estos pequeños pues son difíciles para dar, ¿no? Encontrar cuál de los electrolitos o cuál de las sustancias con sal le puedo estar administrando. A veces el consumo de agua también se vuelve difícil, y tiene que ver si es en botella, si es en vaso, o es lo que estamos haciendo. Y entonces es muy, muy importante que podamos
integrarlos, empezarlos a hidratar mucho mejor, y a lo mejor que busquemos un cambio de ropa, donde sea un cambio de ropa, yo sé que también es difícil porque al final tiene un problema de integración sensorial, pero a lo mejor buscar una ropa que permita una mejor transmisión del calor, de pérdida de retención del proceso durante las noches, no vigilar que los niños estén durmiendo, ¿no? En espacios mejor ventilados, que estén durmiendo en procesos con mayor humedad, para que favorezcan la regulación de lo que se viene dando dentro de estos trastornos de integración sensorial. Que sabemos, y esto también es muy importante, que los trastornos de integración sensorial, a diferencia de lo que puede pasar con los fenómenos de adquisición de habilidades motrices, y sabemos que siempre muchos de los niños que tienen bajo tono muscular o hipotonía y que los lleva a tener problemas de coordinación, también tienen un fenómeno de integración sensorial. Por ejemplo, que nos llevan a las dificultades en el control de esfínteres, ¿no? Cuando un niño empieza a tener entre los 3, los 4, los 5 años y no logra el control de esfínteres, a veces es muy complicado saber si tiene que ver con la regulación del tono muscular, tiene que ver en la forma como está regulando mejor la sensación de que la vejiga está llena, o tiene que ver con un fenómeno más de irritabilidad y de fenómenos conductuales que puedan estar impactando en la forma como vienen avanzando y cómo están haciendo. Entonces hay que tener paciencia, se puede trabajar. Recuerden que todo el trabajo motriz que se dé va a tener una repercusión favorable sobre la regulación de los procesos sensoriales, ¿no? Van muy de la mano. Entonces, a lo mejor, si yo ya tengo 1 o 2 veces por semana terapia de integración sensorial y veo que con esto no lo estoy alcanzando, probablemente valga mucho la pena poder empezar a hacer un trabajo en casa donde lo pueda dejar con menor cantidad de ropa, que le permita gatear sin traer calcetines, que le permite estar tocando mucho más las cosas. También algo que es muy interesante y que durante mucho tiempo, sobre todo en los primeros años de integración sensorial, se basaba todo, era sobre los fenómenos vestibulares, y que tiene que ver que todo lo que tiene que ver con movimiento, ¿no? Y por eso los columpios, las hamacas o de repente el agua puede favorecer a través del movimiento y del movimiento vestibular una regulación, que muchas veces los chiquitos cuando empiezan a hacer todos estos procesos. Nayeli, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Un gusto y un saludo hasta allá. Entonces, yo no sé si ustedes han estado observando este incremento en los fenómenos de desregulación, que a veces, hasta que uno no se pone a pensar, dice, ok, entonces puede pasar que lo que yo estoy viendo de irritabilidad, que lo que estoy viendo de mayor desorganización, mayor dificultad, mi hijo ya lo estaba haciendo. Incluso también con el fenómeno del lenguaje es algo muy interesante, porque había niños que ya habían empezado a consolidar algunas palabras, que ya habían empezado a decir algo y de repente lo perdieron. Y nosotros creemos que tiene que ver mucho con estos parámetros o estas dificultades dentro de la integración sensorial. El trabajo se vuelve muy importante. Por ejemplo, alguien me decía, bueno, la equinoterapia definitivamente ayuda muchísimo en esto, aunque no tenga que ser estrictamente una equinoterapia, el poder el fin de semana montar a caballo, tratar de llevarlo, ¿no? O poner una hamaca, o poner un columpio, ¿no? Que me permita hacer un movimiento. A veces cuando están muy agitados, con esta agitación psicomotriz donde el niño está todo el tiempo en un fenómeno de búsqueda sensorial, a lo mejor tener en casa un columpio, una hamaca, que con todo cuidado y se pueda él balancear, eso ayuda mucho. Sino tratar de establecer, ¿no? un movimiento también de vaivén, que eso puede ayudar a que esté mejor. El sub y baja puede ayudar también a que esté mejor, sobre todo los que están cercanos. La otra situación es tener masa, ¿no? Harina con agua, que los niños puedan estar tocando. Y Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muchas gracias. Pues aquí andamos, otra vez retomando sus espacios y comentando estas cosas. Yo no sé, me encantaría saber si ustedes están viendo un incremento, ¿no? De estos procesos. Por ejemplo, ¿no? Pues muchos tienen que colocar, con el calor que está haciendo, ventiladores o poner el mini split. Y eso genera un ruido que no sabemos si a los chicos, ¿no? Durante la noche les impide lograr o conciliar el sueño, y que eso tenga una repercusión durante el transcurso de la mañana en lo que está sucediendo con la mayor cantidad de irritabilidad. Yo espero y va a ser muy interesante ver cuando cambie el clima, que esperemos que eso sea rápido, cuando empiece a llover, incremente la humedad, porque la otra situación es
qué tan seco está el ambiente, qué tan húmedo está. Eso tiene que ver con el hecho de que las mucosas estén humidificadas y al estar humidificadas estén menos irritables. Los receptores sensoriales sensitivos que tienen que estar en el olfato, que están en la mucosa oral, son indispensables que estén bien hidratados para poder ejercer bien su función. ¿Qué tanto esto está impactando? No, es difícil poderlo establecer, pero sí hagamos un trabajo y un esfuerzo sobre la regulación. Y eso tiene mucho que ver porque de repente también se piensa, sobre todo en niños que están con tratamientos farmacológicos para tratar de modular algunas de estas respuestas, sobre todo conductuales o de irritabilidad. Y a veces dice un híjole, a lo mejor porque ya creció, porque subió de peso, porque está haciendo otra cosa. Y lo importante es entender o decir, puede ser que más que por un crecimiento, porque ya no está tolerando el medicamento, porque a lo mejor se enfermó y le dio otra cosa, se desorganizó y puede ser más un fenómeno sensorial y habrá que trabajar fuertemente en situaciones de este estilo, ¿no? Por ejemplo, muchos terapeutas de integración sensorial, todo lo que tiene que ver con el cepillado a través de la piel y de espalda. Recuerden, y eso también es súper interesante, al inicio de los trastornos de integración sensorial, todavía no se sabía qué tanto tenía que ver, si era un fenómeno de receptores periféricos, o sea, si era un problema específicamente de que el receptor no estaba funcionando, o si era más bien de la integración que se tiene a nivel de sistema nervioso central del cerebro. Nosotros consideramos, hay muchas hipótesis, ¿no? Y definitivamente yo estoy convencido de que tiene que ver más con la integración, sobre todo a nivel del cerebelo. Señora, ¿cómo está? Prometo intentar hacerlo. Un abrazo a mi pequeña. Prometo tratar de empezar a avisar y tomar un horario. Prometo. Voy a intentarlo hacer. Pero por lo pronto lo que quiero empezar a compartir, y es que me van saliendo todos estos temas. Por ejemplo, quiero tocar un tema bueno, hay un montón de temas, ¿no? Súper interesantes, pero prometo que lo voy a empezar a hacer pronto. Les voy a mandar, y bueno, también si me ayudan a difundir la página, ¿no? Para que podamos tenerlo, ya estaré subiendo en la página días y horarios para poder hacerlo, por lo menos tener un aviso una media hora antes para que nos podamos ver. Una disculpa, señora. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Lo importante es como retomar esto. Traemos muchas cosas en mente, muchas cosas que estamos haciendo. También queremos hacer, como les puse, ¿no? Que el Corona Trooper vuelva a retomar su proceso, sobre todo para ayudar a mis pequeños a que puedan entender mucho los fenómenos del desarrollo. Yo creo que eso va a ser muy interesante. Entonces, dentro de los trastornos de integración sensorial, algo que no quiero que se me pase recordarles es que lo platicaban, ¿no? El trastorno motriz en general va siempre en una curva ascendente. Nada de esto es lineal. Gracias, Isabel. Nada de esto es lineal. Bueno, y recuerden que se quedan aquí grabados y se van a la página de YouTube de mi cuenta personal, que es esta, de Soul, Brain and Development, y que bueno, que aquí esperemos, ¿verdad? Que no pasen otras cosas. Pero bueno, entonces aquí estamos y en este fenómeno de subida, recuerden que la integración sensorial va hacia arriba, pero siempre va en un fenómeno ondulante. De repente mejoran y vuelven a caer, mejoran y vuelven a caer. Siempre lo que sucede en general es que que algunos le llaman retrasos, recaídas, son cada vez menos frecuentes y menos intensas. Ahora, la otra cosa que es súper interesante y que todavía no alcanzamos a entender del fenómeno es porque a lo mejor mi hijo tenía un tema de integración sensorial a nivel oromandibular y de repente lo que sucede es un tema que aparece en fenómenos auditivos, ¿no? Y también algo bien interesante es por qué mi hijo puede ser que no, de los ruidos que menos soportan es la licuadora o cuando se seca uno las manos en los baños, ¿no? Son de los que menos toleran y que tiene que ver a veces con procesos de el tono, la frecuencia de onda o cómo está percibiendo el oído. Y es muy interesante también que puedan platicar con todas sus terapeutas de integración sensorial. En muchos estados de la República, en muchos lugares, no hay todavía una terapeuta específicamente integrada para trabajar sobre una terapia de integración sensorial bien dirigida, que yo espero que en breve podamos tener una plática con una terapeuta de integración sensorial que nos dé algunos ejercicios y algunas cosas que podemos hacer. Pero si no, entonces puedo encontrar una terapia ocupacional, que también ellos trabajan de cierta medida sobre los trastornos sensoriales, o si no, trabajar sobre una terapia de neurodesarrollo, y listo, ¿no?
Entonces, dentro de los trastornos de integración sensorial, recuerden que también es lo último que termina, es lo último que se acaba de compensar, porque al final no buscamos una cura, sino una compensación. Recordemos que dentro de los fenómenos del desarrollo, en general hablamos de un fenómeno compensatorio de toda esta integración de la red neuronal, y que entonces a veces van a ir quedando a lo largo de la vida. Y ahora es bien interesante porque muchos papás me han dicho, doctor, yo creo que varias de las situaciones que me acompañan a mí cotidianamente tienen que ver con fenómenos de integración sensorial. Yo tengo un muy buen amigo, ¿no?, que no puede dormir si no tiene un antifaz porque le molesta la luz, y le digo, bueno, a lo mejor es parte del remanente de tu fenómeno de integración sensorial. Hay personas, y yo creo que les ha pasado a más de uno de nosotros, que de repente hay personas que el olor, la forma de hablar, el tono que tienes, bueno, ¿por qué esta persona como que no me cayó? ¿Por qué esta persona a lo mejor no hice clic con ella? Y pudiera ser que tenga que ver con fenómenos de integración sensorial y cómo yo proceso lo que tiene esta persona y me está impactando más allá de otras situaciones. Hacer ejercicio, mucho ejercicio aeróbico, y recordemos que el ejercicio aeróbico está recomendado por lo menos media hora al día, 5 veces a la semana. No solo ayuda a favorecer el fenómeno de integración motriz, de coordinación. Recuerden que todo el fenómeno motriz y la coordinación tiene que ver con el cerebelo, y también el cerebelo tiene una función indispensable sobre el funcionamiento de los procesos de integración sensorial. Obviamente, ¿no?, pequeños que han tenido lesiones más severas, problemas de asfixia al nacimiento, hipoxia, que tienen parálisis cerebral en cualquiera de sus variedades, van a denotar mucho más de estos problemas. Incluso varios de estos pequeños, de repente, cuando hay un ruido muy fuerte, si ustedes se fijan, brincan. Y eso tiene que ver con la regulación medular que tiene sobre algunos de esos estímulos, y que a veces incluso pueden ser considerados como crisis epilépticas, y en realidad son más bien reflejos de respuesta medular que tiene que ver ante la integración de los procesos. Y ojo, porque esto normalmente no hay un tratamiento farmacológico específico que me ayude a poder favorecer la integración desde el punto de vista sensorial. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero normalmente lo que está más a mi alcance es poder generar esta desensibilización, que es un término que a mí me gusta, ¿no?, y que funciona, por ejemplo, con las vacunas para los niños con alergias, que les van poniendo vacunas para tratar de ir sensibilizando los fenómenos o los procesos, y que de alguna manera pues podamos ir avanzando, ¿no?, a este respecto. Entonces, no sé, me encantaría poderlos escuchar, saber si ustedes han estado observando esta exacerbación dentro de los fenómenos de irritabilidad, que ojo, no solo se dan en los niños que tienen trastornos de integración sensorial, también se están dando prácticamente en todos los niños con un incremento de la irritabilidad, y que son de los cambios que empezamos a tener por los fenómenos de movimiento en el incremento de la temperatura de la Tierra, en que cada vez hay una mayor escasez de agua. Por lo tanto, tenemos que concientizarnos como adultos para poder trabajar fuertemente, y como han dicho por ahí, ¿no?, plantar árboles, cuidar el agua, ver lo de los residuos, y estar mucho más preocupados en saber cuál es el futuro de nuestro mundo y qué le podemos dejar a nuestros hijos para ir trabajando con ellos. Entonces, bueno, espero que les haya servido esta cápsula. Yo espero que el día de mañana podamos estar hablando de un tema súper interesante, más o menos como esta hora, que tiene que ver con el trastorno por déficit de atención en adultos, y que ha habido un incremento importante en el reconocimiento de los síntomas, y que yo creo que el poder reconocernos con estos síntomas y con estos fenómenos nos ayudará muchísimo a poder. Entonces, quedo atento de todos ustedes, que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Sigamos haciendo magia. Lo mejor para ustedes. Linda tarde. Saludos.